SkyPulse 3070, el nuevo estándar en tecnología. Un equipo que cuenta con 300 amperios para realizar los siguientes procesos de soldadura. Nos permite realizar MIC-MAC con doble pulsado, FluxCore tubular con o sin gas, TIC-Lift Arc y MMA. El equipo cuenta con conexión eléctrica a 220 voltios monofásicos para un amperaje total de 300 amperios. En este equipo podemos hacer la aplicación de soldadura, proceso MIC normal, proceso MIC-MAC doble pulsado, configuración para el proceso MIC de un modo sinérgico, configuración del proceso MIC-MAC o FluxCore manual, proceso MMA o electrodo manual revestido y proceso TIC. En el panel frontal del equipo vamos a encontrar también perillas de regulación, voltaje y amperaje. En el caso para electrodo manual revestido y proceso TIC vamos a regular solo amperaje. En la opción de MIC normal, MIC pulsado, MIC sinérgico o MIC manual se nos van a habilitar otras opciones. Tomamos como ejemplo en un MIC normal que se nos habilitan la opción de diámetro del alambre que vamos a trabajar, tipo de alambre y protección gaseosa, perilla o pulsador de función donde nos permite regular los parámetros internos de la máquina, avance de alambre o alimentación y prueba de gas. De acuerdo al proceso que vamos a seleccionar se nos van a habilitar unas opciones para mejorar los resultados o mejorar la aplicación, ya que en el proceso MIC-MAC o FluxCore nos da la opción de trabajar en modo 2 tiempos, modo 4 tiempos. Un descenso cuando finalizamos la aplicación de soldadura para generar una buena presentación en esta. Y también nos da la opción de Spot, punteo controlado. Cuenta con 2 puertos de programación o actualización de software. Esto solo lo puede realizar un centro de servicio autorizado. El equipo cuenta con conectores DINSE 3550, conector tipo Euro para antorcha MIC-MAC o FluxCore, cable para polarizar antorcha, conector Anfenol para la antorcha de TIC y conector para gas del proceso TIC. El equipo cuenta con guardado de memorias. Para guardar los parámetros que tenemos configurados en el equipo es muy sencillo. Simplemente vamos a presionar el pulsador de Save, ubicamos la casilla donde queremos guardar el almacenamiento o los parámetros anteriormente configurados y volvemos a presionar Save. Si deseamos buscar un parámetro ya almacenado en el equipo, vamos a pulsar Load. Presionamos y como ejemplo tenemos varios parámetros aquí ya regulados. Entonces necesito trabajar con los parámetros en la memoria número 4, vamos a presionar y el equipo estaría ya apto para ese funcionamiento. SkyPulse 3070, el nuevo estándar en tecnología. Conexiones de la antorcha para los procesos semiautomáticos sean MIC-MAC o FluxCore. Tengamos en cuenta que vamos a encontrar conexión tipo Euro para la antorcha de semiautomática. Polaridades, polaridad positiva o polaridad negativa. Lo primero que vamos a hacer es la instalación de la antorcha al equipo, dependiendo el tipo de alambre que vamos a trabajar, ya que algunos requieren con polaridad positiva o negativa, vamos a tener este cable para polarizar antorcha. Tenemos como ejemplo un alambre autoprotegido, es decir, que la antorcha debería ir en polaridad negativa. Y posterior a esto vamos a hacer la conexión pinza masa o tierra. La instalación del rollo en el equipo SkyPulse 3070. Vamos a bajar, presionar las 2 perillas y vemos la unidad para poner el rollo de soldadura. Tener en cuenta que tiene capacidad de trabajar rollos de entre 5 a 15 kilogramos de peso. Lo primero que debemos de hacer es retirar la contratuerca en sentido contrario. Es importante que el rollo debe coincidir con este pin que funciona como freno. Ponemos la contratuerca y ajustamos. El siguiente paso es verificar el avance del alambre. En este caso debe avanzar en la parte inferior del equipo. Vamos a soltar los rodillos de presión o los tensores de rodillos y enviamos el alambre. Un paso importante es verificar siempre el diámetro del alambre que vamos a trabajar y posterior a esto vamos a validar. Lo ubicamos, en este caso es un alambre tubular de diámetro 1.6. Y tensionamos. Recomendación: no apretar mucho o ajustarlos, ya que podemos deformar el alambre cuando se esté alimentando los rodillos a través de la antorcha. La configuración del equipo en un proceso MIC normal, teniendo en cuenta que se nos van a habilitar las opciones de voltaje y amperaje. El equipo cuenta con la tecnología sinérgica que nos va a facilitar la programación de este, donde si aumentamos el amperaje, la máquina automáticamente va a subir el voltaje que va a necesitar en ese momento para tener una buena aplicación de soldadura. Aparte de eso,
nos brinda la opción de poder seleccionar el diámetro del alambre. Punto 2, tipo de material, y de acuerdo al material de aporte que vamos a usar, nos va a dar una recomendación de tipo de gas protector. Posterior a esto podemos hacer la configuración interna del equipo, presionando la opción de función. Aquí encontramos pregas, que nos da la opción de suministrar gas antes de iniciar el arco de soldadura, donde nos brinda desde un tiempo cero hasta un máximo de 5 segundos. El postgas es al finalizar la soldadura nos va a generar un suministro de gas por determinado tiempo, lo cual lo podemos configurar desde 0 segundos hasta un máximo de 10 segundos. Esto es de acuerdo a la necesidad o lo que nosotros vamos a realizar en la aplicación de soldadura. SFT nos está indicando que es tiempo de alimentación lento. Esta tecnología nos permite un mayor control de fusión y penetración sobre el material base, permitiéndonos una alimentación que puede ser muy útil en soldaduras de precisión o en materiales muy delgados, donde requerimos buena penetración y una excelente presentación del material. Este valor nos da desde 0 hasta un máximo de 10 segundos. Y por último encontramos el burback, que es la distancia del electrodo o alambre al finalizar la soldadura, donde nos brinda un porcentaje de 0 a un máximo de 10. Una vez configurados los parámetros internos de la máquina, presionamos de nuevo y ya seleccionamos el modo que guste el operario. O sea, en un modo 2 tiempos para aplicaciones cortas o punteos o 4 tiempos para realizar aplicaciones largas. En la configuración de los procesos MICMAC o FluxCore podemos también trabajar una rampa de trabajo para facilitar la aplicación de soldadura de acuerdo al material que vamos a trabajar. SCP, porcentaje de corriente inicial. Esto nos permite controlar cuánta corriente se aplica justo al momento de encender el arco eléctrico. Si se configura un porcentaje muy alto, el arranque será más rápido y enérgico. Si se ajusta más bajo, el inicio será mucho más suave y progresivo. Esta función es muy útil para adaptar el encendido a distintos materiales y espesores, ayudándonos a evitar salpicaduras, inicios bruscos o incluso daños en la pieza o en la antorcha. Nos permite regular entre un mínimo porcentaje de 30% a un máximo porcentaje de 200%. Siguiente parámetro es SAL, iniciar longitud de arco. Este ajuste permite definir la longitud de arco justo al momento de iniciar la soldadura, controlando qué tan cerca o lejos estará el alambre del material base en los primeros instantes del encendido del arco. Principalmente, sirve para asegurar un arranque más estable, suave y controlado. Un arco muy corto puede causar un inicio brusco o incluso un cortocircuito, mientras que un arco muy largo puede generar inestabilidad o salpicaduras. Al permitir un rango de ajuste fino, por ejemplo, nos va a permitir un equilibrio de 0, un valor negativo de hasta menos 10 o un valor positivo hasta más 10. Esta función ayuda a personalizar el encendido según el tipo de material o espesor que vamos a trabajar. Algo fundamental también es la posición de la soldadura, para permitirnos realizar un trabajo mucho más limpio, preciso y eficaz. ECP, fin de corriente actual. Este parámetro permite ajustar la cantidad de corriente que se aplica justo al finalizar la soldadura. Este valor, que normalmente se puede configurar entre un valor porcentaje 30 a un valor máximo de 200%. Sirve para controlar de manera más suave y precisa el cierre del cordón, porque al final puede generar un arco muy brusco que puede causar cráteres, porosidad, grietas o incluso faltas de fusión en la soldadura. Al reducir o aumentar gradualmente la corriente final, se logra un cordón más limpio y estético. Esta función ayuda a evitar defectos al cerrar el arco, mejorando tanto la resistencia como la apariencia del cordón de la soldadura. EAL, longitud del arco al finalizar la corriente. Este parámetro nos permite regular o ajustar la distancia del arco justo antes de los últimos instantes de la soldadura. Al definir esta longitud, se puede evitar que el arco se corte de manera brusca, lo que podría causar cráteres, salpicaduras y debilitamientos en el extremo de la soldadura. Esta ayuda con el acabado del cordón sea mucho más suave, uniforme y libre de defectos, optimizando tanto la apariencia como la resistencia de la unión soldada. Y este parámetro lo podemos regular en un valor neutro o desde un valor negativo, desde menos 10 hasta el valor positivo que nos va a dar la máquina de más 10. Configuración en el proceso o modo SP o Spot. Presionamos función y vemos que se nos habilitan las iniciales SPT. Eso quiere decir tiempo de soldadura por punto. Es una opción que permite realizar uniones rápidas y controladas en puntos específicos, sin necesidad de mantener presionado el gatillo por mucho tiempo. Prácticamente, lo que hace es activar el arco durante un periodo de tiempo predeterminado. Esta técnica es especialmente útil para trabajos de sujeción temporal, armado de piezas o cuando se necesita precisión sin exceder en la cantidad de calor al material base, mejorando la eficiencia y la calidad del trabajo. Esta opción nos permite regular desde 0.5 segundos hasta un máximo de 10 segundos. Configuración para el proceso MIC doble pulsado. Conexiones de la antorcha para los procesos semiautomáticos sean MIC-MAC o FluxCore. Tengamos en cuenta que vamos a encontrar conexión tipo Euro para la antorcha de semiautomática. Polaridades, polaridad positiva o polaridad negativa. Lo primero que vamos a hacer es la instalación de la antorcha al equipo, dependiendo el tipo de alambre que vamos a trabajar, ya que algunos requieren con polaridad positiva o negativa. Vamos a tener este cable para polarizar antorcha. Tenemos como ejemplo un alambre autoprotegido, es decir,
que la antorcha debería ir en polaridad negativa. Y posterior a esto vamos a hacer la conexión pinza-masa o tierra. La instalación del rollo en el equipo Skypulse 3070. Vamos a bajar, presionar las dos perillas y vemos la unidad para poner el rollo de soldadura. Tener en cuenta que tiene capacidad de trabajar rollos de entre 5 a 15 kilogramos de peso. Lo primero que debemos de hacer es retirar la contratuerca en sentido contrario. Es importante que el rollo debe coincidir con este pin que funciona como freno. Ponemos la contratuerca y ajustamos. El siguiente paso es verificar el avance del alambre. En este caso debe avanzar en la parte inferior del equipo. Vamos a soltar los rodillos de presión o los tensores de rodillos y enviamos el alambre. Un paso importante es verificar siempre el diámetro del alambre que vamos a trabajar y posterior a esto vamos a validar. Lo ubicamos, en este caso es un alambre tubular de diámetro 1.6. Y tensionamos. Recomendación: no apretar mucho o ajustarlos, ya que podemos deformar el alambre cuando se esté alimentando los rodillos a través de la antorcha. Podemos hacer la configuración interna del equipo presionando la opción de función. Aquí encontramos pregas, que nos da la opción de suministrar gas antes de iniciar el arco de soldadura, donde nos brinda desde un tiempo cero hasta un máximo de 5 segundos. El postgas es: al finalizar la soldadura nos va a generar un suministro de gas por determinado tiempo, lo cual lo podemos configurar desde 0 segundos hasta un máximo de 10 segundos. Esto es de acuerdo a la necesidad o lo que nosotros vamos a realizar en la aplicación de soldadura. SFT nos está indicando que es tiempo de alimentación lento. Esta tecnología nos permite un mayor control de fusión y penetración sobre el material base, permitiéndonos una alimentación que puede ser muy útil en soldaduras de precisión o en materiales muy delgados, donde requerimos buena penetración y una excelente presentación del material. Este valor nos da desde 0 hasta un máximo de 10 segundos. Y por último encontramos el burback, que es la distancia del electrodo o alambre al finalizar la soldadura, donde nos brinda un porcentaje de 0 a un máximo de 10. Una vez configurados los parámetros internos de la máquina, presionamos de nuevo y ya seleccionamos el modo que guste el operario. O sea, en un modo 2 tiempos para aplicaciones cortas o punteos, o 4 tiempos para realizar aplicaciones largas. En la configuración de los procesos MICMAC o FluxCore podemos también trabajar una rampa de trabajo para facilitar la aplicación de soldadura de acuerdo al material que vamos a trabajar. SCP, porcentaje de corriente inicial. Esto nos permite controlar cuánta corriente se aplica justo al momento de encender el arco eléctrico. Si se configura un porcentaje muy alto, el arranque será más rápido y enérgico. Si se ajusta más bajo, al inicio será mucho más suave y progresivo. Esta función es muy útil para adaptar el encendido a distintos materiales y espesores, ayudándonos a evitar salpicaduras, inicios bruscos o incluso daños en la pieza o en la antorcha. Nos permite regular entre un mínimo porcentaje de 30% a un máximo porcentaje de 200%. Siguiente parámetro es SAL, iniciar longitud de arco. Este ajuste permite definir la longitud de arco justo al momento de iniciar la soldadura, controlando qué tan cerca o lejos estará el alambre del material base en los primeros instantes del encendido del arco. Principalmente, sirve para asegurar un arranque más estable, suave y controlado. Un arco muy corto puede causar un inicio brusco o incluso un cortocircuito, mientras que un arco muy largo puede generar inestabilidad o salpicaduras. Al permitir un rango de ajuste fino, por ejemplo, nos va a permitir un equilibrio de 0, un valor negativo de hasta menos 10 o un valor positivo hasta más 10. Esta función ayuda a personalizar el encendido según el tipo de material o espesor que vamos a trabajar. Algo fundamental también es la posición de la soldadura, para permitirnos realizar un trabajo mucho más limpio, preciso y eficaz. ECP, fin de corriente actual. Este parámetro permite ajustar la cantidad de corriente que se aplica justo al finalizar la soldadura. Este valor, que normalmente se puede configurar entre un valor porcentaje 30 a un valor máximo de 200%. Sirve para controlar de manera más suave y precisa el cierre del cordón, porque al final puede generar un arco muy brusco que puede causar cráteres, porosidad, grietas o incluso faltas de fusión en la soldadura. Al reducir o aumentar gradualmente la corriente final, se logra un cordón más limpio y estético. Esta función ayuda a evitar defectos al cerrar el arco, mejorando tanto la resistencia como la apariencia del cordón de la soldadura. EAL, longitud del arco al finalizar la corriente. Este parámetro nos permite regular o ajustar la distancia del arco justo antes
antes de los últimos instantes de la soldadura. Al definir esta longitud, se puede evitar que el arco se corte de manera brusca, lo que podría causar cráteres, salpicaduras y debilitamientos en el extremo de la soldadura. Esta ayuda con el acabado del cordón sea mucho más suave, uniforme y libre de defectos, optimizando tanto la apariencia como la resistencia de la unión soldada. Y este parámetro lo podemos regular en un valor neutro o desde un valor negativo, desde -10 hasta el valor positivo que nos va a dar la máquina de +10. Configuración FDP o frecuencia de pulso doble. Esta tecnología avanzada permite obtener resultados de alta calidad, especialmente en materiales delgados o sensibles al calor, como el aluminio. Esta función alterna entre dos niveles de corriente pulsada, una alta y una baja, de una manera controlada, generando un arco más estable y uniforme. La frecuencia con que se producen estos pulsos dobles pueden ajustarse y normalmente se pueden regular desde 0.5 hasta un máximo de 3.0 Hz por segundo. El pulso doble ofrece un mayor control sobre el proceso, optimizando la precisión y la estética del cordón de la soldadura. DUT o pulso de trabajo doble, también conocido como doble pulsado. Esta tecnología combina dos niveles de pulsos eléctricos que se alternan durante la soldadura, un pulso principal que se funde el alambre y un segundo pulso que regula el aporte de calor. Esto nos sirve principalmente para lograr un control mucho más preciso del baño de fusión y del calor aplicado, lo cual es ideal para soldar materiales muy delgados o sensibles al calor, como el aluminio o el acero inoxidable. Esta función permite soldaduras mucho más limpias, estables y controladas, combinando calidad visual con eficiencia técnica en la aplicación de soldadura. Lo podemos regular en un porcentaje mínimo de 20 a un máximo de 80. Es ideal tenerlo en un promedio o lo puede regular el operario de acuerdo a su necesidad o a su experiencia. Siguiente parámetro, VAL o longitud de arco de corriente base. Este parámetro se refiere al control de la distancia entre el electrodo o el alambre al material base. Esto nos sirve para regular la estabilidad de arco y la forma del cordón durante los momentos en que el aporte de calor es menor. Esto es especialmente útil para trabajar con materiales muy finos o muy delgados, ya que ayuda a reducir la deformación y mejora la apariencia final de la soldadura. Nos permite regular desde un porcentaje 0 a un máximo de 10. Configuración en el proceso sinérgico o modo sinérgico. Conexiones de la antorcha para los procesos semiautomáticos sean MICMAC o FluxCore. Tengamos en cuenta que vamos a encontrar conexión tipo Euro para la antorcha de semiautomática. Polaridades, polaridad positiva o polaridad negativa. Lo primero que vamos a hacer es la instalación de la antorcha al equipo, dependiendo el tipo de alambre que vamos a trabajar, ya que algunos requieren con polaridad positiva o negativa, vamos a tener este cable para polarizar antorcha. Tenemos como ejemplo un alambre autoprotegido, es decir, que la antorcha debería ir en polaridad negativa. Y posterior a esto vamos a hacer la conexión pinza-masa o tierra. La instalación del rollo en el equipo Skypulse 3070. Vamos a bajar, presionar las dos perillas y vemos la unidad para poner el rollo de soldadura. Tener en cuenta que tiene capacidad de trabajar rollos de entre 5 a 15 kilogramos de peso. Lo primero que debemos de hacer es retirar la contratuerca en sentido contrario. Es importante que el rollo debe coincidir con este pin que funciona como freno. Ponemos la contratuerca y ajustamos. El siguiente paso es verificar el avance del alambre. En este caso debe avanzar en la parte inferior del equipo. Vamos a soltar los rodillos de presión o los tensores de rodillos y enviamos el alambre. Un paso importante es verificar siempre el diámetro del alambre que vamos a trabajar y posterior a esto vamos a validar. Lo ubicamos, en este caso es un alambre tubular de diámetro 1.6. Y tensionamos. Recomendación: no apretar mucho o ajustarlos, ya que podemos deformar el alambre cuando se esté alimentando los rodillos a través de la antorcha. El equipo con su tecnología sinérgica también nos está brindando una ayuda visual, donde tenemos amperaje y si presionamos este pulsador vemos que empezamos a navegar por él. Pero este es el amperaje de trabajo, unidad de espesor, es decir, para 200 amperios este sería el espesor mínimo para la platina a soldar. Si está por debajo se puede perforar o romper. Y velocidad de avance, estas son unidades en metros por minuto. Quiere decir que en 200 amperios tenemos 7.4 metros por minuto. El equipo también nos permite regular el voltaje de acuerdo al amperaje. Es decir, que cuando tenemos mucha salpicadura o demasiada salida de alambre también lo podemos regular en un valor negativo o un valor positivo. Es decir, que hay una leve modificación en el voltaje en la aplicación, como lo podemos apreciar. Pero esto es importante que el operario lo regule de acuerdo al diámetro o a la configuración que tenga anteriormente. Vamos a tomar esto como ejemplo y nos regula 26.7 voltios. Otro parámetro que podemos regular aquí mismo es presionando y se nos va a activar la opción de
Inductancia. La inductancia es suavidad de arco, una entrada adicional de calor al material base, para que los cordones puedan quedar un poco más planos para materiales más gruesos, o a una inductancia negativa, ideal para trabajar materiales más delgados. Esto lo regula el operario de acuerdo a la necesidad que tenga. Vamos a presionar la opción función. Aquí encontramos pregas, que nos da la opción de suministrar gas antes de iniciar el arco de soldadura, donde nos brinda desde un tiempo cero hasta un máximo de 5 segundos. El postgas es al finalizar la soldadura nos va a generar un suministro de gas por determinado tiempo, lo cual lo podemos configurar desde 0 segundos hasta un máximo de 10 segundos. Esto es de acuerdo a la necesidad o lo que nosotros vamos a realizar en la aplicación de soldadura. SFT nos está indicando que es tiempo de alimentación lento. Esta tecnología nos permite un mayor control de fusión y penetración sobre el material base, permitiéndonos una alimentación que puede ser muy útil en soldaduras de precisión o en materiales muy delgados, donde requerimos buena penetración y una excelente presentación del material. Este valor nos da desde 0 hasta un máximo de 10 segundos. Y por último encontramos el burback, que es la distancia del electrodo o alambre al finalizar la soldadura, donde nos brinda un porcentaje de 0 a un máximo de 10. Una vez configurados los parámetros internos de la máquina, presionamos de nuevo y ya seleccionamos el modo que guste el operario. O sea, en un modo 2 tiempos para aplicaciones cortas o punteos, o 4 tiempos para realizar aplicaciones largas. En la configuración de los procesos Micmac o FluxCore podemos también trabajar una rampa de trabajo para facilitar la aplicación de soldadura de acuerdo al material que vamos a trabajar. SCP, porcentaje de corriente inicial. Esto nos permite controlar cuánta corriente se aplica justo al momento de encender el arco eléctrico. Si se configura un porcentaje muy alto, el arranque será más rápido y enérgico. Si se ajusta más bajo, el inicio será mucho más suave y progresivo. Esta función es muy útil para adaptar el encendido a distintos materiales y espesores, ayudándonos a evitar salpicaduras, inicios bruscos o incluso daños en la pieza o de la antorcha. Nos permite regular entre un mínimo porcentaje de 30% a un máximo porcentaje de 200%. Siguiente parámetro es SAL, iniciar longitud de arco. Este ajuste permite definir la longitud de arco justo al momento de iniciar la soldadura, controlando qué tan cerca o lejos estará el alambre del material base en los primeros instantes del encendido del arco. Principalmente, sirve para asegurar un arranque más estable, suave y controlado. Un arco muy corto puede causar un inicio brusco o incluso un cortocircuito, mientras que un arco muy largo puede generar inestabilidad o salpicaduras. Al permitir un rango de ajuste fino, por ejemplo, nos va a permitir un equilibrio de 0, un valor negativo de hasta menos 10 o un valor positivo hasta más 10. Esta función ayuda a personalizar el encendido según el tipo de material o espesor que vamos a trabajar. Algo fundamental también es la posición de la soldadura, para permitirnos realizar un trabajo mucho más limpio, preciso y eficaz. ECP, fin de corriente actual. Este parámetro permite ajustar la cantidad de corriente que se aplica justo al finalizar la soldadura. Este valor, que normalmente se puede configurar entre un valor porcentaje 30 a un valor máximo de 200%. Sirve para controlar de manera más suave y precisa el cierre del cordón, porque al final puede generar un arco muy brusco que puede causar cráteres, porosidad, grietas e incluso faltas de fusión en la soldadura. Al reducir o aumentar gradualmente la corriente final, se logra un cordón más limpio y estético. Esta función ayuda a evitar defectos al cerrar el arco, mejorando tanto la resistencia como la apariencia del cordón de la soldadura. Para la configuración en el proceso Micmac o FluxCore lo podemos regular de una manera manual. Conexiones de la antorcha para los procesos semiautomáticos sean Micmac o FluxCore. Tengamos en cuenta que vamos a encontrar conexión tipo euro para la antorcha de semiautomática. Polaridades, polaridad positiva o polaridad negativa. Lo primero que vamos a hacer es la instalación de la antorcha al equipo, dependiendo el tipo de alambre que vamos a trabajar, ya que algunos requieren con polaridad positiva o negativa. Vamos a tener este cable para polarizar antorcha. Tenemos como ejemplo un alambre autoprotegido, es decir, que la antorcha debería ir en polaridad negativa. Y posterior a esto vamos a hacer la conexión pinza masa o tierra. La instalación del rollo en el equipo Skypulse 3070. Vamos a bajar, presionar las dos perillas y vemos la unidad para poner el rollo de soldadura. Tener en cuenta que tiene capacidad de trabajar rollos de entre 5 a 15 kilogramos de peso. Lo primero que debemos de hacer es retirar la contratuerca en sentido contrario. Es importante que el rollo debe coincidir con este pin que funciona como freno. Ponemos la contratuerca y ajustamos. El siguiente paso es verificar el avance del alambre. En este caso debe avanzar en la parte inferior del equipo. Vamos a soltar los rodillos de presión o los tensores de rodillos y enviamos el alambre. Un paso importante es verificar siempre el diámetro del alambre que vamos a trabajar y posterior a esto vamos a validar. Lo ubicamos, en este caso es un alambre tubular de diámetro 1.6.
y tensionamos. Recomendación: no apretar mucho o ajustarlos, ya que podemos deformar el alambre cuando se esté alimentando los rodillos a través de la antorcha. Vamos a presionar la opción función. Aquí encontramos pregas, que nos da la opción de suministrar gas antes de iniciar el arco de soldadura, donde nos brinda desde un tiempo cero hasta un máximo de 5 segundos. El postgas es: al finalizar la soldadura nos va a generar un suministro de gas por determinado tiempo, lo cual lo podemos configurar desde 0 segundos hasta un máximo de 10 segundos. Esto es de acuerdo a la necesidad o lo que nosotros vamos a realizar en la aplicación de soldadura. SFT nos está indicando que es tiempo de alimentación lento. Esta tecnología nos permite un mayor control de fusión y penetración sobre el material base, permitiéndonos una alimentación que puede ser muy útil en soldaduras de precisión o en materiales muy delgados, donde requerimos buena penetración y una excelente presentación del material. Este valor nos da desde 0 hasta un máximo de 10 segundos. Y por último encontramos el burback, que es la distancia del electrodo o alambre al finalizar la soldadura, donde nos brinda un porcentaje de 0 a un máximo de 10. En la configuración de los procesos Micmac o FluxCore podemos también trabajar una rampa de trabajo para facilitar la aplicación de soldadura de acuerdo al material que vamos a trabajar. SCP, porcentaje de corriente inicial. Esto nos permite controlar cuánta corriente se aplica justo al momento de encender el arco eléctrico. Si se configura un porcentaje muy alto, el arranque será más rápido y enérgico. Si se ajusta más bajo, al inicio será mucho más suave y progresivo. Esta función es muy útil para adaptar el encendido a distintos materiales y espesores, ayudándonos a evitar salpicaduras, inicios bruscos o incluso daños en la pieza o de la antorcha. Nos permite regular entre un mínimo porcentaje de 30% a un máximo porcentaje de 200%. Siguiente parámetro es SAL, iniciar longitud de arco. Este ajuste permite definir la longitud de arco justo al momento de iniciar la soldadura, controlando qué tan cerca o lejos estará el alambre del material base en los primeros instantes del encendido del arco. Principalmente, sirve para asegurar un arranque más estable, suave y controlado. Un arco muy corto puede causar un inicio brusco o incluso un cortocircuito, mientras que un arco muy largo puede generar inestabilidad o salpicaduras. Al permitir un rango de ajuste fino, por ejemplo, nos va a permitir un equilibrio de 0, un valor negativo de hasta menos 10 o un valor positivo hasta más 10. Esta función ayuda a personalizar el encendido según el tipo de material o espesor que vamos a trabajar. Algo fundamental también es la posición de la soldadura, para permitirnos realizar un trabajo mucho más limpio, preciso y eficaz. ECP, fin de corriente actual. Este parámetro permite ajustar la cantidad de corriente que se aplica justo al finalizar la soldadura. Este valor, que normalmente se puede configurar entre un valor porcentaje 30 a un valor máximo de 200%. Sirve para controlar de manera más suave y precisa el cierre del cordón, porque al final puede generar un arco muy brusco que puede causar cráteres, porosidad, grietas o incluso faltas de fusión en la soldadura. Al reducir o aumentar gradualmente la corriente final, se logra un cordón más limpio y estético. Esta función ayuda a evitar defectos al cerrar el arco, mejorando tanto la resistencia como la apariencia del cordón de la soldadura. EAL, longitud del arco al finalizar la corriente. Este parámetro nos permite regular o ajustar la distancia del arco justo antes de los últimos instantes de la soldadura. Al definir esta longitud, se puede evitar que el arco se corte de manera brusca, lo que podría causar cráteres, salpicaduras y debilitamientos en el extremo de la soldadura. Esta ayuda con el acabado del cordón sea mucho más suave, uniforme y libre de defectos, optimizando tanto la apariencia como la resistencia de la unión soldada. Y este parámetro lo podemos regular en un valor neutro o desde un valor negativo, desde menos 10 hasta el valor positivo que nos va a dar la máquina de más 10. La otra opción es la spool gun, ya que podemos deshabilitar o habilitar la opción para trabajar en el proceso de soldadura con una antorcha tipo spool gun. La conexión para la antorcha spool gun es la siguiente. El equipo cuenta con conector anfenol. Retiramos tapón protector del equipo y ubicamos el anfenol a él. Ajustamos y posterior a esto vamos a retirar el tapón de la otra punta o del otro anfenol y ubicamos el anfenol de la antorcha a él. Si vamos a trabajar con alambres que requieren protección gaseosa, la antorcha debe ir en su polaridad positiva. En el caso contrario, que existen alambres que no requieren protección gaseosa o autoprotegidos, en su mayoría van conectados a la polaridad negativa. Por último, de acuerdo a la selección de la antorcha, la masa debe ir conectada, o sea, polaridad positiva para alambres autoprotegidos. Skypulse 3070. El nuevo estándar en tecnología. Con este equipo también podemos realizar la aplicación de soldadura MMA, donde nos permite trabajar con electrodos desde un diámetro de 3,32 hasta un diámetro de 1/4 de pulgada. Permite trabajar todo tipo de electrodos, como 6010, 7018, 6011, 6013, aluminios o cualquier tipo de electrodo. El equipo cuenta con pinza portaelectrodo y va en su polaridad positiva. También cuenta con pinza masa o tierra
y va conectada a la polaridad negativa. La configuración para este equipo es muy sencillo. Vamos a presionar pulsador función y vemos que se nos van a habilitar dos opciones, que es Hot Start y fuerza de arco. Hot Start facilita el inicio del arco precalentando el electrodo, esto con el fin de evitar porosidades, faltas de fusión o abultamientos al iniciar el arco eléctrico, donde vamos a encontrar un valor mínimo de 0 a un valor máximo de 10. Este valor va de acuerdo al amperaje seleccionado en la máquina. R-Force, también tenemos un valor mínimo de 0 a un valor máximo de 10. Esto nos ayuda para mejorar la estabilidad del electrodo cuando trabajamos con 60-10 electrodos de aluminio o de acuerdo al amperaje que vamos a trabajar con algunos electrodos. Skypulse 3070. El nuevo estándar en tecnología. La instalación en el proceso TIC es la siguiente. Lo primero que debemos de realizar es retirar la tapa protectora del anfenol, ya que el equipo cuenta con los anfenoles ideales para esta aplicación o para este proceso. Vamos a ubicar el conector anfenol, que él va a tener su punto de guía. Ajustamos. Posterior a esto, vamos a ubicar la conexión del gas. Conexión de antorcha, ADINCE negativo. Es el uso más frecuente en esta polaridad. Conector de masa o tierra, polaridad positiva. En la configuración para el proceso TIC, que tiene modo de ignición de arco a través del Lift Arc, vamos a encontrar configuración de modo 2 tiempos, que es ideal para aplicaciones cortas o punteos, o en modo 4 tiempos para hacer aplicaciones continuas o largas. El equipo cuenta con una configuración oculta, donde vamos a configurarla de la siguiente manera presionando el pulsador función. Vamos a encontrar postgas, que es el suministro de gas después de que finalizamos la soldadura. Esto con el fin de refrigerar piezas y evitar contaminaciones en el material ya soldado, donde nos va a dar un mínimo de 0 a un máximo de 10 segundos. Esto lo regula el operario de acuerdo a su necesidad. Y encontramos DSL, significa tiempo de descenso lento de amperaje. Nos da un mínimo de 0 segundos a un máximo de 10 segundos. Esto es ideal para hacer aplicaciones de cierre, como en tuberías, o donde necesitemos mejorar la presentación estética del cordón.